Muy buenas artistas, ¿cómo estáis? Soy Antonio Terrazas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Photoshop para arquitectura. Hoy os voy a explicar cómo se configuran las preferencias del programa para un mejor rendimiento de este. Así que sin más, vamos con ello. Lo primero que vamos a hacer es configurar las preferencias del programa. Para ello nos podemos ir a Edición, Preferencias, Generales, y aquí se nos abre la ventana, o bien Control K. En la pestaña Generales nos vamos a ir a Selector de color, que es una opción que nos permite elegir entre los posibles algoritmos que podemos utilizar en el selector de color. Nos da a elegir entre Adobe o Windows. Para que no haya ningún tipo de problema si nos llevamos el archivo o esta configuración a un Mac, le vamos a dar a Adobe. Después tenemos el selector de color UD. Esto nos permite elegir los colores en lugar de tener que hacer clic en las pequeñas muestras de colores en el panel de control. Podemos elegir entre la banda de tonos pequeña, media o grande. Para que sepáis de lo que estoy hablando, vamos a salirnos un poquito de aquí. Esta banda de tonos es igual que el cuadro de selector de color estándar, este que tenemos aquí, pero sin los diferentes tipos de texto. Para ir al selector de color tenemos que seleccionar una de las herramientas de tipo pincel, como puede ser el contagotas o el pincel, tapón de clonar, y damos Shift, Alt y botón derecho, y le dejamos el botón derecho apretado. En Mac creo recordar que es Comando, Alt más Control, y con el botón derecho. Si elegimos la banda de tonos grande, nos sale mucho más grande. Entonces ahí os dejo para que vosotros elijáis el que más se acomode a vuestra resolución de pantalla. Con la rueda de tonos, vamos a ponerla en media, es básicamente lo mismo que hemos hecho antes, pero nos da un mayor control para poder definir los colores. Seguidamente tenemos la interpolación de imagen, que esto es un método para conseguir un tamaño mayor que tiene la imagen inicial. Lo que hace es rellenar esa información que falta con datos inventados, entre comillas, a partir de un algoritmo específico. Como podéis ver, tenemos varios aquí. Por aproximación, que es uno de los métodos más antiguos que hay, que lo que hace es obtener el promedio de valores de los dos píxeles más próximos. El bilineal es una mejora de la anterior, pero en vez de 2 píxeles es 4 píxeles adyacentes. Y la bicúbica, que lo que hace es promediar 16. Esta es la más utilizada, sobre todo por Adobe Photoshop. Como veis, tenemos 4 opciones. La que debemos poner es la automática, es la mejor y la más recomendable. Bicúbica automática. En opciones tenemos actualizar automáticamente los documentos abiertos. Esto es por si se utiliza en varios programas de diseño, como seguramente sea nuestro caso. Es recomendable activarlo para que vaya actualizando los documentos que tenemos abiertos. Yo lo voy a dejar activado. Luego tenemos desactivar la pantalla de inicio, que lo que hace, como su nombre dice, es desactivar la pantalla de inicio. Esa la voy a dejar así porque no quiero que me la desactive. El siguiente, que es usar interfaz heredada como un documento nuevo, recupera la antigua interfaz que teníamos de la creación de documentos. Yo no la quiero, así que esto también lo voy a dejar desactivado. Luego tenemos omitir la transformación al colocar, que también lo voy a dejar desactivado. Luego tenemos notificar al terminar, que sirve por si se está editando varias imágenes y los comandos que le hemos dado tardan mucho en ejecutarse, pues entonces le damos la orden, nos ponemos a hacer otra cosa y Photoshop nos avisa cuando haya terminado. Esta la voy a dejar así porque normalmente ya con las computadoras que hay ahora no suele quedarse pillado el programa. Más abajo tenemos exportar portapapeles, que lo que sirve es para copiar y pegar elementos desde Photoshop a otros programas. Esta os recomiendo que la tengáis activada. Seguidamente tenemos redimensionar imágenes al colocar, que lo que nos permite es transformar la imagen cuando se coloca en otro documento. Igual os recomiendo dejarla marcada. Marcar más o menos lo que yo os voy diciendo y lo que no lo vais quitando. Abajo tenemos crear siempre objetos inteligentes al colocar. Igual, marcada. Aquí abajo tenemos restaurar todos los cuadros de diálogo de aviso y restaurar preferencias al salir.
Esto, si os habéis equivocado en algo al tocar esto, os recomiendo que lo deis, si no, no lo toquéis para nada. Ahora vamos a configurar la pestaña de interfaz. Esto lo que nos permite hacer es cambiar los colores de toda la interfaz. Vamos a elegir entre gris claro, gris medio, gris oscuro, que es el que tenía, o negro. Lo recomendable es este, pero si queréis para ver los cambios yo lo voy a dejar en negro. El color de resaltado es este de aquí o ese de aquí, que nos deja o por defecto o en azul. ¿Veis cómo cambia? Mira, lo voy a dejar en azul para que veáis todos los cambios. Esto de aquí nos deja cambiar el color o el borde del modo de pantalla estándar, de la pantalla entera, de las mesas de trabajo. Podemos poner por defecto negro, gris oscuro, gris medio, gris claro. Podemos ir eligiendo o seleccionar el color a medida. Que le podemos poner 128, 128 y 128 para una mejor definición. Voy a dejar en gris oscuro o vamos a ponerle en gris claro. No, este es muy incómodo de trabajar. ¿Veis? Contra más claro, peor vemos. Le ponemos gris oscuro. Y igual, en pantalla entera con menú. ¿Veis que le doy y no se cambia? Le voy a dar a OK. Podemos elegir aquí el modo de pantalla. ¿Veis que ahí sí está cambiado? En cambio, la pantalla entera no. Vamos a darle otra vez. Interfaz. Se pone por defecto. Pantalla entera le vamos a poner negro. Vamos a ponerle gris claro. Y nos vamos a pantalla entera y se nos ha puesto el color que hemos elegido. Volvemos a la interfaz. Vamos a dejarlo por defecto. O más bien vamos a dejar todo a color a medida. 128, 128 para trabajar. Para trabajar bien. Los bordes nos deja elegir entre línea o sombra paralela o ninguno. Yo recomiendo línea. Sombra paralela solo nos da unos efectos que no nos sirve realmente para nada, solo para consumir memoria. Así que os recomiendo que pongáis en todo línea. En la presentación podemos elegir el idioma de la interfaz. Yo tengo puesto español. Podemos elegir el tamaño de la fuente de la interfaz de usuario entre diminuta, pequeño, mediano o grande. O la escala de la interfaz automático 100% o 200%. Ponerla en automático. En automático funciona bien y es como debe de estar. O escalar la interfaz de usuario a la fuente. Y en opciones dejarlo tal y como lo tengo. Con esto vale, con esto lo tenéis ya configurado. Ahora vámonos al espacio de trabajo. Y aquí en opciones dejarlo todo tal y como está. Contraer automáticamente paneles de iconos, automáticamente paneles ocultos, abrir documentos como fichas, permitir el acoplamiento. Dejarlo tal y como lo tengo, no toquéis nada. Y nos vamos al panel de herramientas. En esta pestaña tenemos diferentes opciones en las que vamos a dejar solamente las que nos van a dar un mejor rendimiento del programa. Mostrar sugerencias, lo vamos a dejar. Usar sugerencias de herramientas enriquecidas, la quitamos. Activar gestos, la vamos a dejar. Usar la tecla mayúscula para cambiar de herramienta, también la dejamos. Permitir desplazamiento, la vamos a poner también aquí, que no estaba. Activar panorámicas manuales, la vamos a desactivar. Esta de si se hace doble clic en la máscara de capa, se abre el espacio de trabajo, seleccionar y aplicar máscara, la vamos a quitar de momento. Cambiar dureza de pinceles redondeados en función del movimiento vertical del U, la vamos a dejar puesta. Herramientas y transformaciones de ajuste de vectores a cuadrículas de píxeles, también. Mostrar puntos de referencia al utilizar transformar, la vamos a dejar quitada. Zoom con rueda de desplazamiento, esta es bastante útil, la vamos a activar, aseguraros de que esté activada. Zoom animado la quitamos y estas las dejamos desactivadas. Con esto dejarlo tal y como está, tal como lo tengo yo, hacerme caso y pasemos a la siguiente, que es el registro de historia. Al activar esta casilla podemos guardar como metadatos, como un archivo de texto o como ambos, todos los pasos que hemos dado en una imagen. Pero la verdad ocupa bastante memoria, así que es mejor desactivarlo. Y ahora vamos a administración de archivos.
En opciones para guardar archivos podemos dejar todo tal y como está por defecto. Si acaso es interesante ajustar la opción guardar información de recuperación cada 10 minutos, por lo que pudiera pasar durante una dura jornada de trabajo, se nos puede ir todo el trabajo sin querer. En compatibilidad de archivo tenemos las preferencias de cámara RAW. Esto lo tendré que dar en una clase aparte porque es bastante extenso. Así que lo dejamos pendiente. Nos vamos a exportar. Esta ventana lo que nos permite es configurar una forma de exportación rápida. Podemos elegir el archivo, la transparencia, los bits y la ubicación de exportación rápida. Por ejemplo, si yo elijo PNG tal y como está y le doy a OK y nos vamos a exportar, veis que aquí está exportación rápida como PNG y con toda la configuración que yo le he puesto. Aquí vamos a seleccionar esta de preguntar siempre dónde exportar para elegir nosotros una carpeta donde más la necesitemos, y aquí en metadatos vamos a poner ninguno y en el espacio de color le dejamos convertir en sRGB. Ahora nos vamos a ir a la pestaña rendimiento. Esta es una de las ventanas más importantes de las preferencias del programa, ¿vale? Aquí le vamos a decir cuánta memoria RAM le dejamos utilizar o cómo queremos que aproveche la tarjeta gráfica. En uso de la memoria, detecta la memoria que tiene nuestro equipo y nos recomienda el rango que podemos utilizar o permitir que Photoshop utilice. Dependiendo de la cantidad de RAM que tengamos, podremos elegir uno u otro. En ajustes del procesador gráfico, dependiendo de la tarjeta gráfica que tengamos, debemos marcar usar procesador gráfico o no. Esto nos sirve para activar determinadas funciones y mejoras como la opción 3D. Esto de ajustes avanzados podemos dejarlo tal y como está ahora mismo. En historia y caché, esto lo damos para optimizarlo dependiendo de en qué trabajemos. Nuestro sería fotografía por la cantidad de imágenes que tratamos en los renders. En estado de historia recomiendo dejar los 50 que están, en niveles de caché 6 y en tamaño de segmento de caché 1028 para que notemos una mejoría en el rendimiento del programa. Esto lo dejamos desactivado. Y seguimos con discos de memoria virtual. Esto sirve para permitir al programa utilizar otro disco duro interno para así acelerar el proceso si nos quedamos sin memoria RAM. Tiene que ser cualquier disco duro en el que no esté instalado el software. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que lo tengo instalado en H o algo así. Podría elegir F para así acelerar ese proceso. Y nos vamos a cursores. Aquí simplemente marcar lo que yo os diga. Le ponemos punta de pincel de tamaño completo y mostrar cruz en punta de pincel, mostrar pincel y tira durante el suavizado y listo. Esto dejarlo tal y como está. En otros cursores le vamos a cambiar de estándar a preciso. Y esto que es la previsualización del pincel lo vamos a dejar tal y como está. Y nos vamos a transparencia y gama. Aquí vamos a establecer las características que van a tener las zonas transparentes con el fin de diferenciarlas de las opacas. En ajustes de transparencia podemos cambiar el tamaño de la cuadrícula o los colores de la cuadrícula. Veis aquí a la derecha ponemos ninguno, pequeño, mediano y grande. Y aquí se puede poner el color. O podemos personalizar el color que queramos. Le voy a dejar claro tal y como estaba. Aquí podemos elegir igual el color. Y en aviso de gama señalamos el color y la opacidad. Vámonos a unidades y reglas. En esta pestaña estableceremos las unidades en las que se va a medir el documento, el texto y el tamaño de la columna. Como veis, en unidades podemos elegir entre píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros, porcentaje. En texto le podemos elegir por punto, milímetros, píxel. Y en el tamaño de la columna podemos usar la anchura, igual en pulgadas, en centímetros. Entonces cambiaríamos las unidades y las resoluciones preestablecidas de documentos nuevos. Aquí no hay mucho más que tocar, así que nos vamos a ir
a las guías, cuadrículas y sectores. En este apartado podremos configurar las guías inteligentes, las cuadrículas y los sectores. Por ejemplo, en las guías podemos seleccionar el color, el estilo de las guías inteligentes. Estas solo van a aparecer cuando sea necesario. Las cuadrículas nos dan una idea de la posición de los objetos que están en el lienzo. Podemos igualmente configurar el control, la línea, el estilo y las subdivisiones. En los sectores podemos configurar el color de las líneas y elegir si queremos o no que se muestren el número de sectores. En el trazado elegimos el color del trazado y la cantidad de píxeles. Y en los controles elegimos el color de control. Y nos vamos a la pestaña Plugin. Esto, dejadlo tal y como está, no toquéis nada, porque requiere igualmente una clase aparte de plugin. Así que vámonos para texto. En esta sección establecemos las preferencias de la presentación del texto en Photoshop. Dejar todo tal y como está, no toquéis nada. Vámonos al 3D. El VRAM disponible para 3D nos permite configurar las opciones para facilitarnos el trabajo a la hora de usar el espacio 3D. Las superposiciones 3D nos cambia el color para las opciones restricción, plano de tierra, restricción seleccionada e interpretar mosaicos. En cursores enriquecidos podemos seleccionar si queremos o no que se muestren estos cursores al pasar el puntero del ratón al interactuar. En interpretación interactiva también nos da la opción de señalar si queremos que permita la operación directa en pantalla o ocultar capas automáticamente y elegir la calidad de la sombra, muy bajo, baja, mediano, alta y muy alta. En el trazador de rayos podemos elegir también entre el umbral de alta calidad o el tamaño de segmento de interpretación, entre lo que nos pone pequeño, mediano, grande, extra grande, enorme. En la carga de archivos de 3D también podemos poner el límite de fuentes de la luz activas y el límite de textura de difusión por defecto. Y aquí en control de eje podemos invertir el eje de cámara o separar los controles de eje. Y poco más podemos hacer aquí. Como os habéis dado cuenta, no he tocado nada, dejarlo todo como está. Y por último, en previsualizaciones de tecnología, igual, dejarlo tal y como nos viene por defecto. Y con esto ya tendríamos el Photoshop configurado para un mejor rendimiento. Le vamos a dar a OK y a guardar todo lo que hemos modificado. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido mucho. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, no dudéis en escribírmelo abajo en los comentarios, que yo os ayudaré en todo lo que pueda. Y no os olvidéis también de suscribiros y darle al botoncillo de la campanilla para que os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Y eso es todo por hoy, artistas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.